¿de qué vamos a hablar? Del sistema cardiovascular. Y cuando hablamos del sistema cardiovascular, ¿de qué hablamos? Principalmente de lo que vamos a hablar es de las manifestaciones clínicas y de los signos y síntomas que van a comprender los distintos síndromes que puedan tener su origen fisiopatológico en alguna alteración del sistema cardiovascular. Y para esto vamos a hablar del corazón, y cuando hablamos del corazón vamos a tener que poder desarrollar nuestro pensamiento en torno a lo que es cada una de sus cámaras, sus válvulas, su sistema de conducción eléctrico y su forma de funcionamiento. Por lo tanto, para poder empezar a hablar de fisiología, de semiología, vamos a tener que hacer un breve repaso personal cada uno de la fisiología normal y de la anatomía normal del corazón. Por supuesto que cuando hablamos de la semiología cardiovascular no vamos a hablar solo del corazón, sino que vamos a hablar también de los grandes vasos y de la circulación general. Por lo tanto, vamos a tener que tener presente que esto no va a ser solo auscultación de las cámaras cardíacas o evaluación del tórax, sino que va a tener que ver con el examen de todo el árbol vascular, donde podamos acceder a él, sobre todo cuello, pulsos, y manifestaciones sistémicas que puedan generar alteraciones en el examen físico que encuentren su origen en el aparato cardiovascular. Por lo tanto, no es solo el corazón, esto es lo que les quiero decir. Si uno tiene la sensación de que el examen físico es salir corriendo a apoyar el estetoscopio y rápidamente auscultar al paciente. Hay que hacer un análisis completo. ¿Qué implica un análisis completo? Bien, implica que vamos a tener que hacer un adecuado interrogatorio y después un adecuado examen físico. Como ustedes saben, el examen físico va a estar comprendido por la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. El orden puede variar de acuerdo al sistema que estemos evaluando. Lo habitual en el examen físico cardiovascular es primero la inspección, luego la palpación, seguida de la percusión, finalmente la auscultación. Como la percusión tiene menor importancia, que la vamos a discutir, en muchos casos queda obviada en el examen físico, pero hay algunos pequeños datos que podemos obtener de la percusión que hacen que valga la pena mencionar. Sin embargo, quiero destacar lo importante que es el interrogatorio, sobre todo en la patología cardiovascular. Entonces, nosotros, esto se lo cito a Cosio, para que no crean que es una idea mía, que dice que el interrogatorio continúa siendo uno de los métodos de exploración más importantes y a la vez más personales del examen cardiovascular, aún interviniendo a los de reciente advenimiento y técnicas complejas como procedimientos no invasivos de imágenes y el cateterismo cardíaco. Tanto es así que en el examen cardiovascular hay patologías enteras que se definen solo por el interrogatorio. Esto lo van a ver más adelante, pero ustedes es probable que ya sepan desde el vamos que existe el síndrome coronario agudo, ¿sí?, como síndrome del infarto agudo de miocardio, y que el síndrome coronario agudo puede ser con elevación del segmento ST o con depresión del segmento ST. Y que hay otro tipo de síndrome coronario agudo que se llama angina inestable. Y la angina inestable se define como aquel síndrome coronario agudo que no tiene marcadores de lesión miocárdica y que no tiene cambios electrocardiográficos. Por lo tanto, ¿cómo hago diagnóstico de una angina inestable? Si el electro puede ser normal y el laboratorio puede ser normal, ¿qué es lo que hace diagnóstico de la angina inestable? Preguntándole al paciente si presenta alguna manifestación clínica. Exactamente, determinando por el interrogatorio si el dolor parece coronario. Imagínense entonces si no será importante un adecuado interrogatorio del dolor precordial. Porque si no, cualquier persona que viene a la guardia y se le duele el pecho, yo tendría que considerar que está teniendo una angina inestable. Y obviamente esto no solo no es así, sino que a ninguno se le ocurriría que todo dolor de pecho es una angina inestable. Entonces, el interrogatorio es algo que requiere entrenamiento
y que requiere saber qué estoy preguntando, y para saber qué estoy preguntando, fundamentalmente me tengo que preguntar a mí todo el tiempo en qué estoy pensando. Y esta es una de las claves que vamos a tratar de aprender acerca del interrogatorio. Deberemos interrogar sobre los síntomas que puede presentar el paciente. Dolor precordial, disnea, frecuencia miccional, palpitaciones, pérdida de la conciencia, caídas. Además de esto, vamos a tener que aprender a preguntar. Si ustedes vienen a la guardia y yo le digo, ¿usted percibe disnea? Me van a mirar como diciendo, bueno, por suerte tuve la clase la semana pasada y ahora sé de qué hablan. Pero el resto de los mortales no va a tener idea que le estoy preguntando. Y yo le pregunto cuando entra, viene y me dice, me duele el pecho. Yo le digo, ¿pero es angina o no es angina? Me va a decir, no, la garganta no me duele. Y ustedes van a ser los únicos que van a entender que estamos hablando de angina de pecho. Entonces es fundamental que ustedes aprendan también a preguntarle a los pacientes. La información, los que son como los detectives, son ustedes. Los que tienen que encontrar la manera de obtener las respuestas que necesitan para armar los síndromes en su cabeza, son ustedes. Los pacientes no tienen la obligación de saber qué es lo que tienen que decir. Por lo tanto, no alcanza con decir, yo le pregunté y me dijo que le dolía el pecho. Punto. ¿Y qué más le preguntaste? No, bueno, nada, le dolía el pecho. Bueno, sí, para eso no pongo un médico en la guardia, digamos, mando a cualquier ser humano que tenga boca y oídos y puede hacer la misma pregunta. Ustedes van a entrenarse en cómo interrogar a estos pacientes. Deberemos interrogar acerca de los factores de riesgo y enfermedades preexistentes. También debemos conocer qué medicaciones toma el paciente, si es que toma, o qué medicaciones puede haber recibido en otro momento que yo pueda interpretar que pueden estar dando los síntomas. Por ejemplo, como decíamos, no todo dolor de pecho va a ser una angina. Si cualquiera de ustedes viene a la guardia y me dice que le duele el pecho y tienen 20 años, no tienen antecedentes, no toman ningún fármaco, ayer salieron y corrieron 10 kilómetros sin cansarse, no voy a pensar que están teniendo un infarto. Distinto es si entra con el mismo relato un paciente de 65 años que fuma 2 atados diarios de pucho, que la última vez que caminó 2 cuadras era presidente Alfonsín, entonces uno más o menos se va haciendo la idea de que probablemente ese paciente tiene más chance de estar infartándose que el otro paciente. Y esto que parece gracioso es fundamental a la hora de discernir dónde estoy parado, si no, todo puede ser todo, y la realidad es que no todo puede ser todo. Y además deberemos interrogar acerca de las actividades habituales de los pacientes y los hábitos sociales. Recuerden que la gente no estudia medicina para venir a la guardia, vienen porque tienen un problema. Entonces muchas veces no lo relacionan. Entonces, si a un paciente joven le duele el pecho, yo puedo preguntarle si toma cocaína, por ejemplo. Es muy raro que el paciente solo venga y me diga que él toma cocaína, porque él viene por dolor de pecho, no tiene ganas de andar contándome toda su vida. Pero a mí me puede interesar saber si toma una droga que puede dar dolor de pecho. Entonces, este tipo de preguntas las van a tener que hacer ustedes. Los pacientes no vienen y les relatan todo lo que le pasa en su vida porque no están haciendo la correlación. Entonces, para tratar de ejemplificar esto, vamos a hacer un ejercicio entre todos de interrogatorio en base a algunos síntomas cardinales de la cardiología. Un paciente consulta por sensación de falta de aire, que como ustedes ya saben, ¿cómo se llama la sensación subjetiva de falta de aire? Disnea. Brillante. Entonces, el paciente va a decir falta de aire, ustedes cuando hablan con otro médico le van a decir que el paciente viene por disnea. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes saber sobre la disnea que presenta el paciente o sobre el mismo paciente para poder establecer si esa disnea es de origen cardíaco o no? ¿Cuándo ¿En qué se circunstancias produce? Fecha de inicio. Tiempo de duración, bien. O sea, ¿desde cuándo la tiene? ¿Qué más? ¿En qué momento se presenta? ¿En qué momento se presenta? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué posición se le presenta? Si cambia con alguna posición, muy bien. Sí, se agrava con la actividad física. Muy interesante. Si hay alguna actividad o alguna situación donde empeore. Perfecto. ¿Qué más? Si es más nocturna o vespertina.
Muy bien, si tiene alguna temporalidad, si la asocia a algún tipo de actividad o evento durante el día. Muy bien, ¿qué más? Si se acompaña de otro síntoma o algo que él sienta. Muy bien, si se asocia a otro síntoma. Si ya tiene una enfermedad de base como un EPOC, por ejemplo. Bien, brillante. Si tiene algún antecedente relevante, si tiene otra enfermedad o algún factor de riesgo. Excelente. Si el paciente me dice que viene con falta de aire y es asmático, bueno, ahí tengo una causa bastante clara de falta de aire. No quiere decir que no tenga otra causa, pero, digamos, lo tengo que tomar en cuenta. Bien. Actividad Si laboral. está tomando algún tipo de medicación. Bien, actividades laborales. Si toma algún tipo de medicación. Entonces, preguntas fundamentales. Tiempo de evolución. ¿Es una disnea aguda o es crónica? ¿Es progresiva o desde que empezó está igual? Preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿es lo mismo si yo estaba lo más tranquilo en mi casa y de golpe empecé con disnea? ¿Que si yo hace 3 semanas que vengo teniendo falta de aire? ¿O si yo noto que esa falta de aire es progresiva a lo largo de 3 semanas? ¿O si a mí me falta el aire en las mismas situaciones todas las veces, pero de hace 2 años y finalmente esta vez decidí consultar? ¿A ustedes les hace pensar todo en lo mismo? Bien, perfecto. Entonces, el momento de presentación. ¿Cuándo se presenta? ¿Qué está haciendo el paciente cuando presenta disnea? Esto que usted decía. ¿La tiene todo el tiempo? ¿Le agarra en cualquier momento del día? A veces mientras lava los platos, a veces cuando duerme y a veces cuando corre. ¿O le aparece solo con el esfuerzo físico? Si le aparece con el esfuerzo físico, ¿con qué esfuerzo físico? ¿Y qué hace para aliviar esa disnea? ¿Tiene otros síntomas o signos asociados? Cuando le falta el aire, transpira, siente palpitaciones, le duele el pecho, siente que se le cierra la garganta, escucha un silbido en el tórax. Todas esas preguntas son muy importantes porque también me van a ayudar a ir pensando, bueno, a ver, ¿hacia dónde va esta disnea? ¿Tiene posiciones que alivian o empeoran la disnea? Sí, me acuesto y me falta el aire, pero cuando me siento se me pasa un poco. Bien, eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? La disnea que aparece con el decúbito. Ortopnea. Brillante, ortopnea. Entonces, si usted tiene un paciente que viene por falta de aire, lo interrogan y además tiene ortopnea, cuando hablan con el otro médico al que le dicen, venís a darme una mano con este paciente que tiene disnea y ortopnea, y ya todos sabemos de qué estamos hablando. La ortopnea es una forma de trepopnea. Las trepopneas son las disneas que se modifican con la posición. Bien. Y los antecedentes del paciente. Fundamental. Para poder pararme enfrente de un paciente, yo necesito saber qué antecedentes tiene. No solo qué enfermedades conoce, sino qué factores de riesgo tiene. Esto que ustedes mismos me iban escribiendo en el chat o me lo iban diciendo. ¿Es fumador o no es fumador? ¿Tiene diagnóstico de POC? ¿Es asmático? ¿Tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular? ¿Tiene antecedentes de enfermedad pulmonar? Por ejemplo, alguno de ustedes dijo exposiciones laborales. Fundamental. Trabaja en una mina de sílice. Usa protección adecuada cuando trabaja. Por ahí trabaja en una carpintería y está todo el día respirando acerrín y no se pone nunca el barbijo. Entonces, este tipo de preguntas son ustedes los encargados de hacerlo, porque el paciente no tiene por qué andar sospechando que su trabajo de toda la vida hoy finalmente le dio falta de aire. ¿Correcto? Bien, excelente. Entonces, en base a la disnea, también vamos a poder hacer una clasificación. Esta es una de tantas clasificaciones. Esta es la clasificación de la New York Heart Association, ¿sí? Perdonen mi pronunciación, pero que los establece la disnea en 4 estadios. El grado 1, que es aquel que está asintomático o sin limitación para la actividad física. Esta graduación de la New York Heart se diseñó para la insuficiencia cardíaca, pero muchas veces lo usamos para hablar de la disnea en general, ¿sí?
El tipo 2 es la disnea de grandes esfuerzos. La actividad ordinaria puede producir palpitaciones o falta de aire. La clase 3 es la disnea de mínimos esfuerzos. O sea que en reposo no le falta el aire, pero si tiene que lavar los platos o barrer en la casa o alguna cuestión por el estilo, le da falta de aire. Y el grado 4 es la disnea en reposo. Esto es fundamental cuando ustedes hablan con otro médico porque resume la información. Si yo después de hoy les digo a ustedes, el paciente tiene disnea en clase funcional 3, ustedes ya saben que es un paciente que en reposo no le falta el aire, pero que a esfuerzos mínimos presenta falta de aire. Entonces, si yo les digo que el paciente presenta disnea en clase funcional 3 con episodios de ortopnea, ustedes ya además de saber en qué clase funcional están, saben que si se acuesta le falta más el aire. Y si además les agrego que tiene disnea paroxística nocturna, ¿qué les estoy diciendo? ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Se despierta. ¿No es disnea en reposo? Se despierta con La sensación disnea de en reposo ahogo. es una disnea grado 4. La ortopnea es la disnea con decúbito. La disnea paroxística nocturna es un fenómeno que se presenta, que es cuando el paciente se va a dormir, está durmiendo, y en algún momento lo despierta un acceso súbito de falta de aire. No hay que confundir ortopnea con disnea paroxística nocturna. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir esas tres cosas y haber resumido toda la información, o tener que ir y decir, es un paciente que le falta el aire cuando lava los platos, cuando hace esto, pero cuando está así no le falta el aire, si se acuesta le falta el aire, pero mejora cuando se sienta, y a veces a la noche se despierta con... Todo eso se resume semiológicamente en disnea, clase funcional 3, con ortopnea y disnea paroxística nocturna. Y todos sabemos de qué estamos hablando. La apnea nocturna no es lo mismo que la disnea paroxística nocturna. La apnea es la falta de ventilación, es dejar de respirar, ¿sí? Y las apneas nocturnas pueden tener varias causas, no todas se acompañan de disnea paroxística nocturna, ¿sí? Son patologías diferentes. Una es una semiología y las apneas y hipopneas del sueño son una patología en sí misma. Bien, vamos a otro ejemplo de la importancia del interrogatorio. Consulta por dolor torácico. ¿Qué datos quieren conocer del paciente que les permita aproximarse hacia el origen? ¿Es cardiovascular o no? Localización del dolor. Muy bien, localización del dolor. ¿Qué más? Irradiación a otro lugar. Irradiación. Irradiación, muy bien. ¿Qué más? Tiempo de aparición. Tiempo de aparición. Intensidad del dolor. Bien. Duración del dolor. Perfecto. El carácter, si es opresivo. Presión. Las características. Perfecto. Si tuvo un trauma asociado al dolor. Si se asocia al esfuerzo. Muy bien. Si aparece con algún tipo de actividad puntual. ¿Qué más? Si tiene alguna enfermedad. Bien, antecedente de patología. Bien, Enzo, también. Si toma otra medicación, muy bien. Si está acompañada de otros síntomas. Bien, si se acompaña de otros síntomas. Esto quiere decir, si a la vez que siente el dolor, siente falta de aire, si siente sudoración, si tiene sensación de muerte inminente, si tiene vómitos, si tiene tos, si se modifica al presionar el tórax, dice Carolina, muy bien. Si tiene fiebre, o sea, si tiene otros síntomas, muy bien. Bien, todo lo que están diciendo son preguntas excelentes. La edad del paciente, entonces tiempo de evolución, momento de la presentación, localización, irradiación, características del dolor, síntomas o signos asociados, posiciones que alivian o empeoran el dolor. ¿Sí? Ustedes acá van a ver que hay descripciones tradicionales de
por ejemplo, el dolor pericardítico. Lo van a ver bien en la clase de enfermedades del pericardio, pero digamos, el paciente con pericarditis mejora inclinándose hacia adelante, en una posición que se llama de plegaria mahometana. No necesariamente tienen que ponerse en esa precisa posición, pero digamos, uno puede identificar que si el paciente dice que mejora cuando se inclina hacia adelante, el dolor parece más pericárdico que cardíaco. Bien, y los antecedentes del paciente, fundamental. Y entre los antecedentes están los datos epidemiológicos. Si es hombre, si es mujer, qué edad tiene. Perfecto. Bien, entonces noten todo lo que hay para preguntar, porque dolor de pecho o dolor torácico es un mundo. Uno dice, bueno, sí, le duele, viene por dolor torácico. Entonces, si yo les digo que un paciente de 20 años, sin antecedentes, viene por un dolor torácico, que cuando respira hondo siente que le corta la respiración, que es empuntada, que lo puede localizar con la yema del dedo, que la intensidad es de 2 en 10 y que dura un par de segundos y se va. ¿A ustedes les parece que este paciente tiene un dolor como para pensar en un infarto? Ahora, si yo vengo y les digo que un paciente de 65 años, fumador, diabético, dislipémico, ingresa por un dolor precordial de difícil caracterización, pero principalmente opresivo, que le irradia la mandíbula, que empezó hace 2 horas, de intensidad 8 en 10, que se acompaña de sudoración, que lo tiene muy asustado, y que se acompañó de cierto grado de falta de aire, ¿piensan que este paciente se puede estar infartando? Sí, claramente. ¿Dónde va a estar la diferencia en el interrogatorio? Porque ninguno de los dos pacientes va a entrar dándoles tantos datos. Porque lo que les va a decir el paciente es, me duele el pecho. Los dos van a venir por la misma causa. Los dos tienen el mismo motivo de consulta. De ustedes va a depender hacer la diferencia. Estos son casos muy paradigmáticos, digamos. Nadie va a dudar en el uno o en el otro. Pero un varón joven con un dolor en puntada que persiste en el tórax, que no cambia con la respiración y fiebre, es un cuadro más difícil de diagnosticar. Pero no parece cardíaco. Entonces ustedes rápidamente pueden decir, este no es un paciente con cualquier dolorcito, pero no parece un dolor cardíaco. Me inclinaré hacia otras etiologías para su dolor. ¿Bien? Carolina pregunta si los diabéticos pueden tener pocos síntomas y estar cursando un infarto. Estoy obligado a decirte que sí. Digamos, la realidad es la siguiente. La mayoría de los infartos van a cursar siempre con los síntomas propios del infarto. Existe una población, que es la diabética, ¿sí?, que puede tener síntomas más bien atípicos del síndrome coronario agudo y que a veces pueden no venir con el dolor tradicional, y eso obliga a, en aquellos pacientes en los que los síntomas no son del todo claros, pero los factores de riesgo cardiovasculares están presentes y son muy altos, a tener siempre presente el diagnóstico diferencial de la enfermedad cardiovascular. Eso no quiere decir que todo diabético al que le duele la panza, tiene un episodio de vómitos, esté teniendo un infarto. Porque si no, simplemente sería decir que cualquier diabético que viene a la guardia tiene que ser evaluado para un infarto. Pero cuando algo no cierra, sobre todo cuando ya lo interrogaste, hiciste toda la anamnesis y el examen físico, y no te queda claro el origen de la molestia, el síndrome coronario agudo es algo en lo que uno podría pensar. Pero primero traten de quedarse con las formas tradicionales, ¿sí?, semiológicamente tradicionales, y después sobre eso van a poder agregar las excepciones. Si empiezan estudiando por las excepciones, corren el riesgo de pensar que todo dolor precordial es un síndrome coronario. Y sería incorrecto. Fíjense, de hecho, esto es un estudio publicado en el 2015 en el JAMA, que lo que muestra es qué características del dolor precordial aumentan la probabilidad de que ese dolor precordial se deba a un síndrome coronario agudo. La irradiación a ambos brazos, el dolor similar a otros episodios de infarto previo,
el cambio en las características del dolor en las últimas 24 horas. Ayer me dolía cuando caminaba 5 cuadras, pero hoy me empezó a doler acostado en la cama. Eso habla de una urgencia, porque es el mismo dolor que antes era con actividad y ahora es en reposo. O sea que ahora hace falta menos esfuerzo para suscitar ese dolor. Cuando el dolor se considera típico, esto quiere decir opresivo, retroesternal, con irradiación al miembro superior, que aparece con el dolor, que aparece con el esfuerzo y cede con el reposo, un dolor típico anginoso precordial, aumenta la probabilidad. Que empeora con el esfuerzo, que irradia al cuello o a la mandíbula, que irradia al brazo izquierdo, que irradia al brazo derecho, al cual se le asocia sudoración o al cual se le asocia falta de aire, son los síntomas que más frecuentemente, la descripción del dolor, que mejor nos habla a nosotros de que quizás ese dolor sea de un síndrome coronario agudo. Y después hay otros que ya no están tan relacionados y otros que directamente alejan la posibilidad, como el hecho de que el dolor impresione ser de tipo pleurítico. Bien. Si un paciente consulta por palpitaciones, la primera pregunta es: ¿qué son las palpitaciones? ¿Qué son las palpitaciones? Es poder sentir el latido uno mismo, cosa que uno normalmente no debería. Exactamente. Las palpitaciones es la percepción del propio latido. ¿Sí? Eso se puede percibir a nivel precordial, lo pueden percibir en las sienes, en el cuello, pero fundamentalmente es la percepción del propio latido. No necesariamente, acá están poniendo que se debe a la taquicardia o al aumento de la frecuencia cardíaca. No necesariamente, no está relacionado obligatoriamente a la frecuencia. Palpitación es la percepción del latido. Después interrogaremos cómo son esas palpitaciones. El paciente puede decir que siente una palpitación que va muy rápido, bueno, probablemente esa palpitación esté asociada a una taquicardia. Pero no necesariamente todas las palpitaciones van a ser taquicardia. Bien. Entonces, el paciente consulta por palpitaciones. Este suele ser un paciente muy molesto, porque es muy difícil de averiguar solo con el interrogatorio a qué se pueden deber las palpitaciones. Pero igual, corresponde preguntarnos qué quisiera yo saber de las palpitaciones. Y por ejemplo, me importa saber, como en otros casos, tiempo de evolución, momento de presentación. ¿Cuándo aparecen las palpitaciones? ¿Estás sentado, tranquilo, mirando la tele y de golpe siente palpitaciones? ¿O acaba de correr 42K y siente palpitaciones? ¿Son regulares o irregulares? Dice alguno. Es interesante. Lo que pasa es que es difícil que el paciente se dé cuenta en la palpitación si es regular o irregular. Se le puede preguntar. El momento de presentación, también si está asociado a algún medicamento. La localización de las palpitaciones, por ejemplo, está descrito que cuando las palpitaciones son percibidas en el cuello, aumenta la probabilidad de que sea una arritmia por reentrada. Esto es una descripción estadística. Pero digamos, la palpitación que se siente en las sienes es mucho menos probablemente debida a una arritmia que la que se presenta en el cuello. Esto, por supuesto, es un dato estadístico que uno debe tomar con pinzas, como todos los datos estadísticos. Esto no quiere decir que porque lo siento en la sien no tengo arritmia, o porque lo siento en el cuello tengo arritmia. Pero debe suscitar cierta sospecha cuando el paciente lo relata espontáneamente. Si tiene síntomas o signos asociados, cuando siente las palpitaciones, se pone todo rojo, transpira y, no sé, y siente que se va a desmayar, bueno, eso apunta a una etiología. No siente nada, dura 2 segundos y sigue con su vida normal. Bueno, eso habla de otros tipos de características en esas palpitaciones. Se asocia a momentos de estrés. Acá alguien ponía factores emocionales o antecedentes psicológicos. Por supuesto, eso hay que tenerlo en cuenta, digamos.
Yo estoy hablando de un paciente que estaba cursando un ataque de pánico y sintió palpitaciones. Bueno, por ahí no tuvo ninguna arritmia y se debe a la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Al paciente estaba lo más tranquilo y sintió las palpitaciones, no le voy a decir de una que lo que está teniendo es un ataque de pánico, porque sería una simplificación de sus síntomas. Y obviamente los antecedentes del paciente. El paciente ya tiene una arritmia conocida, tuvo alguna vez una arritmia conocida, de chiquito sabían que tenía un soplo, tuvo un infarto. Todas estas preguntas hay que hacerlas porque me ayudan a mí a establecer, por ejemplo, si estas palpitaciones están ocurriendo en un paciente con un corazón normal o no. Bien. Y otro motivo de consulta muy frecuente que hay que aprender a interrogar desde lo cardiovascular es la pérdida del conocimiento. Y si era molesto interrogar la palpitación, la pérdida del conocimiento es también muy compleja. ¿Por qué? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de alguien que cae inconsciente al piso? ¿Síncope? Bien, uno es el síncope, que es de lo que nos tendemos a ocupar en cardiología, tratar de discernir la causa del síncope. Otra puede ser el ACV. Otro motivo frecuente es gente que pierde la conciencia en la vía pública. Convulsiones, excelente, las epilepsias o las convulsiones. Entonces ahí ya se van dando cuenta. Deshidratación puede ser también. Muy bien, eso es una causa. Golpe de calor. Excelente, Lucio, eso es una causa de síncope, ¿sí? Entonces, ¿Hipoglucemia? ustedes van dándose cuenta, hipoglucemia, perfecto. Van a ir dándose cuenta que hay muchas causas. Entonces uno necesita tratar de establecer si a este paciente que yo tengo enfrente, cuál pueden haber sido las causas de la pérdida del conocimiento. Y para eso tengo que interrogar al respecto de la pérdida del conocimiento. Lo primero, y parece muy sencillo, pero muchas veces lo primero que tengo que establecer es si realmente perdió el conocimiento. Porque la gente tiende a contestar siempre que sí, y uno tiene que interrogar mucho para ver si efectivamente perdió el conocimiento o no. Parece algo sencillo, pero incluso a veces hay una barrera idiomática en el medio donde perder el conocimiento no significa lo mismo para todos. Entonces hay que volver a preguntar y volver a preguntar hasta estar seguro que estuvo inconsciente en algún momento. Entonces, ¿qué les interesaría a ustedes preguntar de estos pacientes? Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad trombofílica, podría haber sido una ACV. Excelente, muy bien. Preguntar como siempre por los antecedentes. Camila dice si le pasa seguido. Perfecto. Averiguar si esta es la primera vez que le pasó o si le pasó varias veces. Si fue perdiendo el conocimiento paulatinamente o de golpe. Bien, si se dio cuenta y tenía síntomas y fue pensando que se iba a desmayar o dándose cuenta que se iba a desmayar o si se le apagó el monitor. Si le pasa en algún momento particular, por ejemplo, si le pasa cuando tose, si le pasa cuando va al baño, si le pasa cuando levanta cosas pesadas. Bien, si tiene alguna noción de cuánto tiempo estuvo inconsciente. Otras preguntas que podemos hacer, si cuando se despertó estaba bien, o si no podía mover un brazo, no podía mover una pierna, no podía hablar, si le dijeron que estaba como si no estuviera, pero empezó a abrir los ojos y recién a las 2 horas empezó a estar bien. Todas estas preguntas hay que hacerlas. Excelente, si se recupera rápido o queda confundido. Entonces, tiempo de evolución, cantidad de eventos, momento de presentación, síntomas o signos asociados, observación por un tercero del evento que nos pueda dar esta información que ustedes estaban diciendo, antecedentes del paciente. No es lo mismo que esto ocurra en un paciente joven, sano, que esto ocurra en un paciente que ya tiene antecedentes de haberse infartado o de tener algún tipo de enfermedad cardiovascular conocida. Entonces, pérdida de la conciencia, hay que interrogarla hasta el hartazgo. Bien, fíjense, de hecho, hay distintas características en el interrogatorio que nos van a permitir hacer un poco, acercarnos al diagnóstico diferencial de cuáles pueden ser las causas.
la edad del paciente, los antecedentes, si toma medicación o no, si tiene antecedentes familiares de haber presentado pérdida del conocimiento, si se asoció a otros síntomas, las características del síncope, qué estaba haciendo cuando pasó, si tuvo síntomas previos que se denominan pródromos, cómo fue la recuperación. En base a todo este interrogatorio, yo voy a poder tratar de hacer algunos diagnósticos diferenciales sobre si es cardiovascular, si es situacional, si es vasovagal, si es hipotensión ortostática, si lo que tuvo fue una convulsión, si lo que tuvo fue una ACV, si lo que tuvo fue una hipoglucemia. Bien, entonces, fíjense todo lo que hay para preguntar. Y de vuelta, destacar que los únicos que pueden decidir qué preguntar son ustedes. La maniobra de la auscultación va a ser siempre la misma. El interrogatorio, como decía Cosio, es lo más personal de todo, porque ustedes son los que deciden qué preguntar. Entonces es fundamental cuando ustedes deciden qué preguntar, que estén pensando qué quiero saber y cómo lo voy a asociar a lo que me contó el paciente. No todas las preguntas tienen una función, si no están guiadas por un pensamiento fisiopatológico detrás, que a mí me lleve a preguntarme qué puede estar pasando. Bien, terminado entonces con el interrogatorio, vamos a pasar al examen físico. En el examen físico, como dijimos, tiene 4 momentos, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Respecto a la inspección, ustedes van a tener que inspeccionar a todo el paciente, no solo su precordio o su cuello. Van a tener que ver el estado general del paciente, las facies del paciente, las extremidades del paciente, la piel del paciente y la inspección del tórax y cuello, que va a ser fundamental en lo que es la aproximación al examen cardiovascular. ¿Por qué me refiero que es tan importante lo que tiene que ver con el estado general? Porque ustedes van a tener un paciente que no es lo mismo si estos síntomas se presentan en un paciente que se lo ve saludable, que entra caminando, que no tiene ningún problema para deambular, que habla con la palabra que no se corta. Y entonces, en ese momento, el paciente, uno lo ve saludable, cuando lo interroga, bueno, ya está enfrente de un paciente sano. Distinto si el paciente ingresa con la palabra entrecortada, agarrándose el pecho, inclinado del dolor, o arrastrando una pierna, o si es muy frágil como para caminar solo y lo tienen que traer acompañado, o si usa bastón. Entonces ya solo ver cómo entra el paciente y notar cómo entra el paciente les va a dar mucha información respecto de a qué paciente me estoy aproximando yo. Esto es obvio, pero vale la pena decirlo. No es lo mismo si el paciente entra inconsciente a la guardia que si entra caminando. Bueno, entre esos dos extremos hay una variedad de estados en los que puede entrar el paciente que yo debo tomarlos en consideración. Mi paciente, ¿parece enfermo? Y si parece enfermo, ¿parece gravemente enfermo? Y esto requiere práctica. Ustedes dirán, y bueno, ¿y yo cómo me doy cuenta? Bueno, con la práctica viene ver muchos pacientes. Y cuando uno ha visto muchos pacientes no tan enfermos y gravemente enfermos, empieza a desarrollar un ojo clínico que con el tiempo les permite ya verlo entrar a la guardia y decir, a este hay que saltarle encima porque está gravemente enfermo, y este otro paciente puede esperar un poco más porque se lo ve bien. ¿Se entiende? Entonces, estado general del paciente. La facie, van a leer en cualquier libro una infinidad de facies, ¿sí? Van a ver la facie del dolor, la facie de la angustia, después van a ver facies típicas como la del hipertiroidismo, la del Cushing, la de la acromegalia, algunas facies que son más fáciles de identificar con cardiopatías congénitas, como la del síndrome de Turner. Entonces, hay distintas facies que me pueden ayudar. Por ejemplo, mi paciente viene por palpitaciones, ¿no? Viene porque percibe palpitaciones. Yo le tomo la frecuencia cardíaca, tiene 120 latidos por minuto. Tiene exoftalmos, significa los ojos saltones,
tiene la cara y el cuerpo adelgazado, pero por fuera la piel está caliente, pero por fuera de todo esto parece una persona sana. ¿En qué pienso primero con esta descripción de un paciente? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Ya, 140 alumnos van a pensar primero en hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque sería un cuadro típico. Le miraron la cara, le tomaron la frecuencia cardíaca, le preguntaron por qué vino, y todavía no hicieron nada más, ni le tocaron la tiroides, y ya tienen un diagnóstico diferencial. Esto es un pensamiento semiológico. Esto es armar un síndrome. Y esto, obviamente, le faltan muchas patas a este diagnóstico diferencial, pero ustedes ya hicieron una aproximación a las millones de causas de palpitaciones que puede tener un paciente, y ustedes hasta ahora, ¿qué le vieron? La cara. Le fijaron la cara, vieron que estaba adelgazado, y le preguntaron qué le pasaba. Imagínense si además agarraran un estetoscopio, no los para nadie. Entonces, de vuelta. Cuando el caso es típico, se da cuenta todo el mundo. Pero vayan viendo la importancia de ir mirando estas cosas. Las extremidades. Acá tienen ejemplos de alteraciones que pueden presentar las extremidades. Bien, esto que ven acá, ¿sí? Es lo que se conoce como uña en vidrio de reloj. ¿Sí? Lo habrán leído. Que si se acompaña además del agrandamiento distal de la falange, se puede llamar dedo en palillo de tambor. Y que son alteraciones que se ven en cuadros de hipoxia crónica y que muchas veces aparecen asociados, por ejemplo, a la hipertensión pulmonar. Entonces, ustedes ven llegar un paciente con uña en dedo de reloj, con dedo en palillo de tambor, que viene por disnea progresiva de varios meses de evolución, y solo porque le dieron la mano, ya le miraron los dedos y ya empezaron a pensar en diagnósticos diferenciales. Y eso es hacer semiología. Entonces, fíjense cómo les va a dar información la mano del paciente. Y por ahí les está dando información sobre la presión de la arteria pulmonar. Los que van a tener que hacer ese raciocinio son ustedes. El paciente probablemente venga por la falta de aire y ni les pregunte por sus dedos. Si tiene edemas, fundamental. Hay gente que se habituó a tener edemas, entonces no le llama la atención y viene por otro síntoma. Y ustedes lo están revisando y se dan cuenta que donde tocan se hunden los dedos y quedan hundidos. Entonces tiene signo de fobia. Un edema con fobia blando es un edema que me tiene que hacer pensar en ciertas alteraciones. Si el paciente cuando le saco la zapatilla vino por dolor de pie, le saco la zapatilla y tiene medio pie a su lado. O sea que presenta cianosis distal. Y yo sé las causas de cianosis. ¿Cuáles son las causas probables de una cianosis distal asociada a un dolor agudo? PEP. Tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar no va a dar cianosis distal. La puede dar si genera shock cardiogénico, sería simétrico, pero piensen que el émbolo pulmonar se impacta en el pulmón. En cambio, un émbolo sistémico, una embolización arterial, por ejemplo, que va y ocluye el flujo distal del pie, sí va a producir hipoxia, isquemia y coloración cianótica de la parte distal al lugar de la oclusión arterial. La trombosis venosa profunda puede dar un cuadro que se llama flegmancia cerulea dolens, que puede acompañarse de isquemia distal cuando el edema que se produce por la oclusión venosa es tan importante que ocluye el flujo arterial. No los quiero marear porque eso ya lo van a ver en otra clase, pero sí quiero que vean cuántos datos puedo sacar yo de la inspección general del paciente. Y el paciente por ahí viene por un cuadro que no me termina de cerrar. Fíjense la diferencia en la coloración de estas piernas. Un pie tiene la coloración normal y el otro está totalmente blanco. Hay un pie que por alguna razón no está del mismo color que el otro. Entonces yo tendré que establecer cuál es la causa de esa palidez. Bien, esto que parece obvio es muy frecuente de ver que no ocurra. ¿Entienden? Que la gente no revisamos completo a nuestros pacientes y nos perdemos esta información. Y perdernos esta información es crítico.
Entonces, la importancia de la inspección del paciente, no solo del precordio del paciente, sino además de todo el paciente. Hay algunos signos clínicos típicos que, por ejemplo, nos hacen pensar en enfermedad cardiovascular, como es la presencia de un signo en el pabellón auricular, que el lóbulo auricular se lo encuentra dividido por una línea, y eso en general se ha asociado a mayor riesgo cardiovascular. Ahora después les muestro una foto de eso para que sepan de qué hablo. Y a partir de hoy a la tarde, sin miedo, pero empiezan a mirar a todas las personas que se crucen. Ahora que no le pueden mirar ni la boca ni la nariz, por lo menos le miran las orejas. Y se fijan. Y van ahí y van anotando. 1 con riesgo cardiovascular, 2 con riesgo cardiovascular. Recuerden que estas son asociaciones estadísticas, no quiere decir que sea tal cual así, porque si no van a salir corriendo por todos sus familiares. Pero búsquenlo y van a empezar a anotar. Bien, ¿qué más podemos ver ahora sí en la inspección torácica? En la inspección del tórax, cuando terminé de mirar al paciente completo, me voy a concentrar en la inspección del tórax. Y en la inspección del tórax hay algunos signos puntuales que voy a tratar de ver. Lo primero que tengo que ver es la conformación del tórax. No se vuelvan locos anotando, porque esto se sube al aula. Pues el PowerPoint sube al aula tal cual. Así que no piensen más, o sea, escriban lo que quieran, pero piensen más y escriban menos. Así que, lo primero que tengo que hacer es ver la conformación del tórax. Tiene un pecto excavatum, tiene un pecho hacia afuera, tiene algún tipo de cicatriz en el tórax que ya me dé información importante. Por ejemplo, tiene una cicatriz medio external de esternotomía. Si un paciente entra inconsciente, la familia me dijo que lo último que hizo fue agarrarse el pecho y caer duro al piso. Yo le saco la camisa y veo una cicatriz mediana external de esternotomía. Bueno, ya puedo pensar que ese paciente está operado del corazón. Entonces, el paciente está inconsciente, no me puede hablar, pero aparentemente se agarró el pecho y después se cayó desplomado y ya tiene un corazón enfermo. Entonces, miren toda la información que viene de mirar. Si yo no le saco la camisa y quiero tratarlo vestido, nunca me voy a haber enterado de ese dato. Entonces, cicatrices que me puedan indicar a mí qué puede haberle ocurrido en otro momento de su vida a los pacientes. Fundamental. Puedo ver, por ejemplo, si tiene un bolsillo de marcapaso. Los marcapasos, como saben, se colocan subcutáneamente en el tórax. Normalmente se ponen infraclaviculares, pero si el paciente tiene hace muchos años y han tenido que ir cambiándole de lugar los generadores de marcapaso, puede tener varios lugares de colocación. Bueno, tengo que revisar el tórax, tengo que mirarlo, y si encuentro un bolsillo, entonces ya pensar que, bueno, este paciente por alguna razón tiene o tuvo colocado un marcapaso. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora tenemos internado a un paciente en la unidad coronaria que si le miran detenidamente el pecho van a ver la marca de las paletas de cuando lo desfibrilaron, que le quedaron las 2 quemaduras. Entonces, ese paciente lo ve y automáticamente sabe que en algún momento de su vida lo desfibrilaron, o sea, que tuvo una muerte súbita. Entonces, estos datos los van a obtener de la inspección de la piel del tórax. Hasta ahora no han hecho nada, todavía terminaron de interrogar al paciente y le pidieron que se saque la ropa. No hicieron ni se acercaron al paciente, lo están mirando y miren toda la información que van obteniendo. Siempre, por supuesto, en la medicina moderna, esto es una aclaración que quizás sobra, pero me parece que corresponde, cuidando el pudor de la gente, ¿no? Digamos, no hace falta, si le voy a mirar el tórax en este momento, no hace falta que tampoco tenga puestos los pantalones, ni hace falta desnudar a la gente en la guardia, uno puede ir mirando de apartes, lo que no puede hacer es dejar de mirar a todo el paciente. Lo que no quiere decir es que yo tenga que someterlo a algo que le pueda resultar humillante o avergonzante. Por ejemplo, nuestra guardia del hospital es muy buena, uno le tiene mucho cariño, pero no es muy privada. Entonces, la verdad que sacarse toda la ropa que te miren los otros 14 pacientes es una situación por demás incómoda. Por lo tanto, yo tengo que tener esto presente. Que no quiere decir que por eso yo no vaya a realizar el examen físico completo.
Bueno, perdonen, pero consideraba que es necesario aclararlo, porque cuando uno habla de semiología del tórax, todo el análisis incluye no tener puesto nada en el tórax, y esto obviamente si uno no cuida el pudor, es muy violento para el paciente. Bien, entonces, después viene la observación puntual en búsqueda de algunos signos semiológicos que se pueden observar, como estos que están aquí escritos, que son el latido sagital, que puede ser negativo o positivo. El latido sagital es un latido que va a ser postero-anterior cuando es positivo o antero-posterior. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién entendió qué quise decir con esto? Así está escrito en todos los libros y sin embargo a mí siempre me resultó medio confuso. Entonces, ¿qué quiero decir con un latido antero-posterior o postero-anterior? Bien, lo que hace referencia es a que en el latido el pecho se hunde o se eleva. ¿Sí? No se va para los costados, sino que o viene para adelante, o se hincha, o se hunde. Esos son los latidos sagitales. El latido sagital negativo es en el que el pecho se hunde durante la sístole. Esto es más evidente en la inspección que en la palpación y se debe al aumento de la eyección sistólica ventricular izquierda, que lo que hace es arrastra el tórax cuando se produce la rotación del corazón durante la eyección sistólica, eso lo tracciona y entonces hunde el pecho. Esto se ve en casos de expulsión sistólica muy fuerte o de mucho volumen, como se puede ver en las etapas iniciales de la insuficiencia aórtica severa, o por ejemplo en estadios de alto volumen minuto, como puede ser el hipertiroidismo o la anemia grave. El latido sagital positivo, por el contrario, es cuando el pecho se hincha durante la sístole. Y esto normalmente se ve durante el agrandamiento ventricular derecho. Para detectar el latido sagital positivo, sí hay una maniobra puntual en la palpación que se llama maniobra de Dressler, que ahora la vemos brevemente. Después hay un latido que se llama diagonal, que es la sobreelevación sistólica del precordio, contracción de la derecha y lateralización a la izquierda. Esta es la descripción típica. ¿Qué quiere decir? Que el tórax cuando late, ustedes ven que durante la sístole se moviliza hacia la izquierda traccionando el hemitórax derecho. ¿Cuándo vemos esto? Fundamentalmente en el agrandamiento ventricular izquierdo. El latido diagonal invertido, que es exactamente lo opuesto, no lo vemos en el agrandamiento derecho, sino que en el agrandamiento derecho, como ya dijimos, vemos el latido sagital positivo, sino que fundamentalmente lo vemos en aneurismas graves de aorta ascendente. Y es un signo mucho más raro de ver, pero es bastante frecuente ver el latido diagonal normal, ¿sí? Porque la hipertrofia ventricular izquierda es una patología frecuente. Y después tienen el latido transversal. El latido transversal es cuando lo que se expande durante la sístole es el hemitórax derecho, como si se fuera de costado hacia la derecha. Y eso se ve cuando las cavidades que apuntan hacia ese lugar se encuentran particularmente agrandadas. Esto quiere decir, o en una insuficiencia tricuspidia severa, o en una mega aurícula izquierda, como puede observarse, por ejemplo, en la estenosis mitral. Bien. Estos latidos que les puse acá, obviamente los puse acá porque los tienen que conocer, ¿sí? Y tienen que saber que se detectan con la inspección. La percusión torácica, como dijimos, es una maniobra de menor importancia con respecto al resto del examen físico. Normalmente se utiliza para delimitar el área cardíaca. Ya lo van a ver cuando vean respiratorio. La percusión de los pulmones debe ser sonora. Por lo tanto, la submatidez o la matidez implica que hemos encontrado otro órgano. Así se delimita la altura hepática cuando uno percute el borde inferior del tórax derecho, y cuando percute el área cardíaca
se puede detectar una submatidez que implica dónde estaría localizado el corazón. Por supuesto, cuanto mayor sea esa submatidez, mayor podríamos establecer que es el área cardíaca y podríamos detectar cierto agrandamiento cardíaco. Si esto se acompaña de otros signos semiológicos, como por ejemplo un latido diagonal, como por ejemplo un desplazamiento del choque de la punta, entonces estaríamos más cerca de llegar a la conclusión de que estamos en presencia, por examen físico, de un agrandamiento ventricular. Después haremos los estudios complementarios para cotejar nuestro diagnóstico diferencial. La percusión también puede ser útil en la detección de hipertensión pulmonar si se detecta una percusión con submatidez en el segundo espacio intercostal izquierdo, que podría hablarnos de una dilatación de la arteria pulmonar. No son hallazgos frecuentes, pero bueno, si alguna vez tienen un paciente con hipertensión pulmonar, no está de más practicar y percutir el segundo espacio intercostal izquierdo y tratar de detectar por los cambios en la sonoridad de la percusión si estamos en presencia o no de una posible dilatación de la arteria pulmonar. La palpación. La palpación del tórax, la palpación del examen físico cardiovascular la deberíamos poder distinguir al menos en dos. Una es la palpación de los pulsos, que va a ser motivo de una clase entera el día de mañana, por lo tanto hoy no nos vamos a adentrar en eso. Y lo otro es la palpación torácica. Y en la palpación torácica, nosotros vamos a tener fundamentalmente la intención de detectar latidos y frémitos. Los latidos son los mismos que vimos en la inspección. O sea que algunos ahora los vamos a tratar de poner en evidencia a través de la palpación. ¿Y qué es un frémito? ¿Qué es un frémito? ¿Es una vibración, puede ser? Bien, es una vibración producida por un flujo turbulento. Por lo tanto, es la expresión palpatoria ¿de qué? Es la expresión palpatoria de un soplo. Cuando mañana veamos auscultación, ya van a ver que los soplos se clasifican del 1 al 6, de acuerdo a su intensidad, y uno de esos estadios es cuando un soplo fremita. Cuando un soplo fremita es que no solo se ausculta, sino que además se palpa. El frémito es la vibración producida por un flujo turbulento, y por lo tanto es palpable. Bien, entonces, la palpación va a tener varias maniobras. La primera es colocar suavemente la mano entera sobre el precordio del paciente, sin hacer demasiada presión, y tratar de deslizarla a través del precordio en búsqueda de, por ejemplo, un frémito. Si yo hago mucha fuerza, puedo no percibirlo. Entonces es una palpación muy sutil. Una vez que yo palpé todo el precordio, me dirijo hacia el cuarto espacio intercostal izquierdo, coloco la mano entera ahí y busco lo que se llama el choque de la punta. El choque de la punta se puede palpar fisiológicamente en niños y pacientes jóvenes delgados. Después, en el adulto y en el anciano es menos frecuente, a menos que haya algún signo patológico. Normalmente, el choque de la punta se va a experimentar en el cuarto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, y no debería exceder de tamaño 1 o 2 yemas de dedo. ¿Sí? Entonces, primero van a apoyar toda la mano con la intención de buscar el choque de la punta, y después, con la yema de los dedos, van a tratar de precisar el punto donde está. Y a partir de donde esté y de los reparos, cuarto espacio intercostal, media línea clavicular, ustedes van a poder decir si está desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y en esos desplazamientos
del choque de la punta, ustedes van a poder determinar semiológicamente ciertas posibles alteraciones cardiovasculares. Por ejemplo, cuando se desplaza hacia arriba, muchas veces de lo que está hablando es de una sobreelevación del diafragma por parálisis diafragmática. Puede hablar también de un aumento de la tensión abdominal, por ejemplo, un paciente con ascitis o un paciente con un embarazo. Un embarazo a término, con todo el espacio que ocupa el producto de la gestación, puede desplazar hacia arriba el diafragma y entonces eso elevar la punta del corazón. Ustedes pueden detectar el choque de la punta en el tercer espacio intercostal. Eso es un choque de la punta desplazado hacia arriba. No hay ninguna patología, es por el embarazo. Pero hay que tenerlo presente. Cuando se desplaza hacia abajo, y fundamentalmente hacia abajo y hacia afuera, o sea, hacia la izquierda y hacia abajo, habla de agrandamiento ventricular. ¿Sí? Está hablando de hipertrofia. Por lo tanto, si yo tengo desplazamiento del choque de la punta hacia abajo y hacia la izquierda, con un latido diagonal, en un paciente con antecedentes de hipertensión arterial y con un área por percusión aumentada, lo más probable es que yo esté en presencia de un paciente con hipertrofia ventricular. Después tendré que hacer los estudios complementarios para completar mi diagnóstico. Si yo no le hago el examen físico, no me voy a enterar nunca de todos estos datos. Y yo, por auscultación, no voy a saber si un paciente tiene hipertrofia ventricular. Bien, y si está hacia la derecha, si ustedes palpan el choque de la punta en el cuarto espacio intercostal derecho, el paciente tiene dextrocardia. Esto es casi anecdótico, porque no creo que en la actualidad exista gente que llegue a la guardia sin saber que tiene dextrocardia, pero bueno, es importante saber que es una de las causas. Bien, eso respecto al choque de la punta. ¿Es lo único que vamos a palpar? No. Otra maniobra, bueno, la de la búsqueda de frémitos que ya contamos, y la otra maniobra que deben conocer es la de Dressler, que se realiza apoyando el talón de la mano, ¿sí?, a nivel paraesternal izquierdo o sobre el esternón, y sirve para buscar el latido sagital positivo. Cuando se palpa el latido sagital positivo se conoce como signo de Dressler. Y el signo de Dressler habla, igual que el latido sagital positivo, de agrandamiento del ventrículo derecho. Y uno dirá, ¿y yo con toda esta información qué hago? Bueno, recuerden siempre que el examen físico por una razón viene después del interrogatorio. Yo esto lo estoy poniendo en el contexto de un paciente. Si mi paciente ingresó por una disnea súbita asociada a hipotensión arterial que me hizo pensar a mí en tromboembolismo de pulmón, y cuando lo empiezo a revisar, noto que a la percusión de la arteria pulmonar tiene una submatidez aumentada que me hace pensar en una dilatación de la arteria pulmonar, que tiene un Dressler positivo que me hace pensar en un agrandamiento ventricular derecho, entonces estoy pensando en que los síntomas y los signos apuntan hacia una patología del corazón derecho. Y por la forma de presentación, una de esas patologías puede ser el tromboembolismo de pulmón. Nadie va a tratar un tromboembolismo de pulmón solo porque tiene Dressler. Pero fíjense cómo el examen físico los ayuda a inclinarse hacia una posibilidad diagnóstica. ¿Se entiende? Entonces, nada está de más. Insisto, todavía no auscultaron al paciente, ya tienen toda esta información. Si además le agregan un soplo sistólico en la arteria pulmonar, bueno, no queda mucho por hacer del examen físico, les quedan los exámenes complementarios e ir pensando el tratamiento mientras se los hace. Bueno, muy bien. Todos estos dibujos están sacados de un libro que es de semiotécnica de Baré Califano. Bueno, creo que a los chicos de la Comisión 7 también se los subí, así que voy a mandárselo a Pablo a ver si él también se los puede subir, si no, se lo piden a los chicos de la Comisión 7. Es solo de semiotécnica, o sea, no esperen adquirir ningún conocimiento más allá de la semiotécnica, pero creo que es un libro esencial para tener durante la cursada,
porque explica bien cómo se hacen estas maniobras con gráficos que permiten entender qué estoy haciendo. Bien, y después hay dos maniobras más de la palpación a nivel torácica que corresponde buscar, que son la búsqueda del pulso hepático, que se hace con el dorso de los dedos, ¿sí? Toda la cámara, no sé si me toma, estoy como en la tele. No sé si ven bien, ponen la mano en esta posición y apoyan esta parte de los dedos contra el hígado, ¿sí? No le hacen fuerza, porque lo que quieren detectar es si se palpa un latido en el hígado. Si se palpa un latido en el hígado, les puede hablar de insuficiencia tricuspidea, de megaaurícula izquierda, porque es la traducción fundamentalmente del latido transversal. Y la otra maniobra que no pueden dejar de aprender a hacer es el reflujo hepatoyugular, que tiene dos variaciones, el hepatoyugular o el abdominojuglar. El principio es el mismo y lo vamos a repasar mañana cuando vemos la clase de pulso, que vemos pulso venoso, pero se realiza la compresión del hígado o del abdomen y se observa la ingurgitación yugular. Si la ingurgitación yugular aumenta durante la compresión, decimos que el paciente presenta reflujo hepatoyugular si estamos comprimiendo el hígado y abdominojuglar si estamos comprimiendo el abdomen. El principio es que al aumentar la presión abdominal, yo aumento el retorno venoso y lo que voy a ver es si todo ese aumento va a ser tolerado por el corazón o si por alguna razón hay un exceso de volumen o una incapacidad de entrar al corazón que genere un aumento en el reflujo hepatoyugular. Y eso me puede hablar a mí de cierto grado de sobrecarga de volumen o de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué hay dos maniobras? Porque a veces el hígado puede ser doloroso a la compresión, sobre todo si está congestivo. Si está edematizado el hígado duele por distensión de la cápsula de Gleason. Entonces, recuerden que la intención de obtener información del paciente para poder ayudarlo no justifica que se lo torture. Por lo tanto, si yo presumo que el paciente va a tener un hígado doloroso a la palpación, puedo hacer una maniobra abdominojuglar y no apoyarme sobre el hígado, que además le va a doler, para obtener un dato semiológico más o menos, ¿sí? Pero el clásicamente descrito es este que están viendo ahí, que es el hepatoyugular. Ahora, cuando terminemos la clase, contesto las preguntas que están dejando en el chat, que algunas son muy buenas, pero así no corto. Bien, de la auscultación, dos palabras, porque mañana tenemos como 2 horas para dedicarle entero al tema, entonces sepan que hay áreas cardíacas, ¿sí? Que son las que están ejemplificadas sobre la izquierda de la pantalla, el área aórtica, el área pulmonar, el área tricuspidia y el área ventricular izquierda, ¿está bien? Ahora, estas son las áreas, sin embargo ustedes después van a tener los focos de auscultación. Y los focos de auscultación, que mañana los vamos a repasar, son fundamentalmente 5, el foco aórtico, el pulmonar, el tricuspidio, el mitral y el aórtico accesorio. Bien, después vamos a ver, cuando veamos la clase de auscultación, qué características deben tener en cada uno los ruidos cardíacos. Obviamente, para poder hablar de auscultación mañana, si hoy tienen tiempo, es bueno hacer un repaso del ciclo cardíaco, generación de los ruidos cardíacos, cuáles son las válvulas del corazón, cuáles están abiertas y cuáles están cerradas en cada momento, cuáles son los tiempos de la contracción ventricular, de la contracción auricular, cuál es la sístole, cuál es la diástole, y, por lo tanto, entender que la auscultación cardíaca debe fundamentarse no solo sobre el conocimiento semiológico, sino sobre el conocimiento fisiológico del funcionamiento cardíaco. Auscultar a ver si encuentro un soplo no sirve de nada si no estoy pensando en cómo debe estar funcionando ese corazón. Porque solo cuando yo lo pongo en el contexto del ciclo cardíaco es que realmente entiendo las manifestaciones auscultatorias de los trastornos cardíacos. Entonces, yo a través de la auscultación voy a tener por objeto determinar la presencia de los ruidos cardíacos normales y sus características, la presencia de soplos, la presencia de chasquidos o clics,
la presencia de ruidos agregados, como el tercer y cuarto tono cardíaco, la presencia de ritmos de suma o galope y la presencia de frote. Todo esto que yo voy a tratar de encontrar, lo voy a tener que poner en el contexto del ciclo cardíaco, porque es lo que me va a permitir a mí establecer qué estoy escuchando. Si yo escucho un soplo sistólico, solo puede deberse a una variedad de cosas, porque tiene que ocurrir durante la sístole. Por lo tanto, tengo que saber qué ocurre durante la sístole. Si yo escucho uno diastólico, solo puede deberse a una cantidad de cosas. Y si yo escucho uno en ambos momentos, tengo que pensar qué puede estar pasando en el corazón para que tengan un soplo sistodiastólico. ¿Bien? Bueno, esto todo será visto más en profundidad mañana. No los quiero volver locos también con la ocultación. Entonces, vamos a tratar de ejemplificar un poco lo que estuvimos hablando hoy de la aproximación al paciente cardiovascular. No teman que todo esto lo van a volver a ver en cada síndrome que van a ver las características propias de la inspección, la palpación y la ocultación de cada uno de esos síndromes. Entonces, esto es un repaso permanente. Un paciente de 65 años concurre a consultorio por presentar sensación de falta de aire. Bien, ¿qué preguntas le harían a este paciente? ¿Y qué antecedentes le gustaría saber si tiene? ¿Qué estaba haciendo cuando presentó la falta de aire o la sensación? Bien, ¿cuánto tiempo hace que empezó? Si cambia con la posición, si fuma, Enfermedades de base. si tiene antecedentes importantes. ¿Ante qué actividad se presenta? Bien, ¿ante qué actividad se presenta? ¿A qué te referís con qué actividad se presenta? Claro, si caminando, si ante un esfuerzo o actividades de alta intensidad o en reposo. Bien, contame cómo se lo preguntarías. Por ejemplo, Vanessa, ¿no? Sí. Si vos me preguntás a mí si hago una actividad de alta intensidad. Sí. Le preguntaría primero, para entrar en el tema, si se presenta durante el trabajo de él y en qué trabaja, por ejemplo. Que me parece distinto si trabaja en una oficina, que estaría sentado todo el día, o hace un trabajo más movido. Excelente, buena pregunta, pero tengo 65 años, así que me jubilé, no trabajo más. Pero podría variar porque por ahí ir una persona joven, una actividad de alta intensidad puede ser correr 10 kilómetros, pero para un paciente de 65 años puedes, no sé, subir unas escaleras. Ponele. Bien, excelente. Es muy importante esto, definir, no los estoy corriendo, al contrario, quiero que vean que no es tan fácil preguntar. Hay que tratar de establecer cosas que yo pueda entender, independientemente de la edad, qué esfuerzo representa. Porque algunos de ustedes, bueno, ahora nadie puede ser runner, pero ahora en breve volveremos todos. Digamos, yo le pregunto a alguno de ustedes que está entrenado, ¿usted hace actividad de alta intensidad? No. Y resulta que corren 10 kilómetros 3 veces por semana, para mí son lo más cercano a un atleta olímpico que hay, digamos, ¿no? Su 8 pisos por escalera ya es la máxima intensidad que tolera mi organismo. Entonces, uno tiene que preguntar sin ambigüedades. ¿Se cansa cuando sube las escaleras? ¿Cuántos pisos por escalera puede subir sin cansarse? Y típico, ¿qué es lo que nos contestan? No tengo escaleras en mi casa. Bueno, entonces, ¿cuántas cuadras puede caminar sin cansarse? Bueno, camino 6 cuadras y me falta el aire. ¿Cuál es la pregunta que le sigue a eso? Si tiene que parar constantemente para tomar el aire o si de entrada ya no puede caminar más, por ejemplo, ¿no? No, paro a las 6 cuadras. A las 6 cuadras me falta el aire y paro. Las camino ligerito. ¿Cuánto tarda en recuperarse? Y me quedo unos 10 minutos ahí esperando a que me vuelva al aire. No me duele el pecho cuando camino. Si esto le empezó hace mucho o hace poco.
Lo empecé a notar hace unas 2 semanas. ¿Cuánto podía caminar antes? Brillante, esa es una pregunta fundamental. Y antes caminaba 10 cuadras sin cansarme. Ahora no paso de las 6 cuadras que me falta el aire. Sí, fumo como un esfuerzo. Bien, ven cómo estas preguntas son importantes. Ustedes tienen que tratar de convertir al paciente en algo que ustedes puedan comprender. Le falta el aire. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo comparo con qué lo comparo? Porque si ustedes, que son gente joven, comparan a los pacientes con ustedes, a todos les falta el aire. ¿Se entiende? Entonces, ustedes dejan de ser un parámetro. Entonces lo que hay que hacer es elegir parámetros evidenciables. ¿Y contra quién tienen que comparar al paciente? Contra el mismo paciente. Ok, ahora te agitas a las 5 cuadras. ¿Y antes cuánto caminabas? No, nunca, desde 1970 que no camino más de 5 cuadras. Bueno, no tengo forma de saber qué cambió. Hay gente que es ultra sedentaria, entonces no tengo manera de saber. No, yo camino de la puerta de mi casa al auto, del auto a la puerta de la oficina y así de vuelta. Y eso es toda mi actividad física. Bueno, no sé en qué momento empezó a progresar la falta de aire. Bien, entonces, sensación de falta de aire comenzó hace 2 semanas. Ocurrió luego de presentar un dolor de pecho. Al principio me molestaba cuando caminaba 5 cuadras. Ahora me empezó a molestar incluso cuando lavo los platos o al ducharme. ¿Cómo describirían esta disnea? ¿Una disnea de grado 3? Muy bien. Actualmente es una disnea de clase 3. Perfecto. Entonces es un paciente que Progresiva. tiene una disnea de reciente comienzo, progresiva hasta clase funcional 3. Y cuando ustedes dicen esto, todos sabemos de qué estamos hablando. Muy bien. También notó que a la noche se levanta a orinar, cosa que antes a estas 2 semanas no le pasaba. Y una noche, hace 2 días, tuvo un episodio de despertar súbito debido a la falta de aire que mejoró después de permanecer sentado al costado de la cama por un tiempo. ¿Cómo se llama esto? Disnea paroxística nocturna. Brillante, disnea paroxística nocturna. Y sobre los antecedentes, fuma, es hipertenso y es sedentario. Bien. ¿Les gustaría saber algo más sobre ese dolor de pecho que dice que tuvo? Uno que tome la palabra y que me interrogue el dolor de pecho, ¿verdad? Milagros. Características del dolor, si irradia. Bueno, Manuel, te lanzaste al rescate. Dale. Contame cómo interrogaste el dolor. Si es un dolor por compresión, si siente como si fuera un pinchazo, y bueno, y si irradia hacia, no sé, a una zona central o hacia el hombro. Bueno, entonces, irradiación y característica del dolor. ¿Qué más le preguntarías? Intensidad del dolor también. ¿Y cómo lo comparo? Dándole un esquema, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto dolor siente? Y yo cómo sé cuánto es 1 y cuánto es 10. Está muy bien lo que dicen, ¿eh? Pero... Bien, excelente. Eso que está poniendo ahí Milagros es como se pregunta.
Se puede poner una escala del 1 al 10, hay que aclararle al paciente que 1 es un dolor tan leve que por el cual no consultaría normalmente. Y 10 es un dolor que debería equipararse al peor dolor que haya sentido en su vida. Ustedes son toda gente sana, por el interrogatorio que estuve haciendo más temprano de algunos de sus compañeros, nadie tiene dolores ni nada, pero bueno, ya tendrán oportunidad de experimentar algunos síntomas. Entonces, normalmente a los 65 años ya llegan con cierta experiencia en dolores y demás. Bien, entonces, sobre el dolor le querían preguntar la intensidad, la irradiación, las características. ¿Qué más le podían preguntar? El tiempo de aparición del dolor. ¿Qué significa eso? Digamos, cuánto dura. Perfecto. Y también en qué momento del día. Sí. Perfecto. Si venía teniendo estos dolores, o si es la primera vez, y cuánto le duró. Perfecto. Entonces, el paciente les contesta que su dolor duró 2 horas, fue retroestornal, irradiaba la mandíbula, se acompañó en sudoración y realmente lo asustó, pensó que se iba a morir. Fue como si le apretaran el pecho de intensidad 7 en 10. No lo había sentido nunca antes y no lo volvió a sentir después. ¿Qué les hace pensar ese dolor de pecho? Bien, es un dolor típicamente anginoso. Un dolor que hace pensar que el paciente puede haber tenido un evento coronario. Bien. ¿Cómo relacionan esto con la falta de aire del paciente? Insisto, todavía ni lo revisamos al paciente. No sé si hay reglas mnemotécnicas para esto. Quiero que pensemos un poco lo que estamos hablando. El paciente hace 2 semanas tuvo este dolor de pecho. ¿Parece coronario? Sí. Bien. O sea, ¿qué puede haber tenido? No sé si lo tuvo, pero ¿qué puede haber tenido? Un infarto. Bien, un infarto. Es un diagnóstico diferencial. Y a partir de ese momento empezó con ¿qué síntoma? Disnea. Disnea. Y nicturia. Nicturia. Y disnea paroxística nocturna. Bien. Esa es la semiología del interrogatorio de los síntomas. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo uno yo esto a la fisiopatología? ¿Qué puede estar pasando? Esa es la pregunta que me hago. Entonces, nuestro paciente tiene disnea progresiva en clase funcional 3, disnea paroxística nocturna y nocturia, más un cuadro de angina cardíaca que pasó hace 2 semanas. Los síndromes posibles son un síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Desconozco si esto es lo que tiene o no. Estos son síndromes, pero estamos hablando solo de síntomas. Faltan los signos. O sea, nos falta todavía todo el examen físico. Recuerden que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas. No alcanza solo con los síntomas. Entonces, al examen físico de este paciente, los hallazgos positivos fueron taquicardia, edemas simétricos en ambos miembros inferiores con Godet positivo, desplazamiento del choque de la punta hacia afuera y abajo. En la ocultación se perciben 2 ruidos cardíacos normofonéticos con un tercer tono debido a la taquicardia que conforma un ritmo de galope, esto lo vamos a discutir mañana. Un soplo sistólico en foco mitral de intensidad 2 en 6 sin irradiación, que lo vamos a discutir mañana. Con ligera cianosis distal en el pulpejo de los dedos, las manos y los pies. Y con reflujo hepatoyugular positivo. Además, tiene crepitantes húmedos a campo medio bilateral en ambos campos pulmonares. Entonces yo ahora les pregunto, con todos estos hallazgos, por ejemplo, ¿a qué puede deberse el edema en ambos miembros inferiores? Gabriel. Aumento de la presión hidrostática. Bien, ¿y vos por qué considerás que puede ser por aumento de la presión hidrostática?
por una falla de la bomba, bueno, en este caso específicamente corazón derecho. Vos pensás que específicamente corazón derecho. O sea, me hace pensar a eso por el edema a nivel sistémico, digamos, o sea, de los miembros. Perfecto, o sea que vos pensás que algún grado de sobrecarga de presión a nivel del corazón derecho tiene que haber porque tiene edemas sistémicos. Y que eso justificaría el aumento de la presión hidrostática como causa de los edemas. Perfecto. ¿A qué se debe los crepitantes pulmonares? O sea, a un edema pulmonar. Bien, ¿y a qué puede deberse ese edema pulmonar? O sea, aumenta la función del ventrículo derecho y hay una falla del ventrículo izquierdo. Eso, queda el flujo entre ambos ventrículos. Bien, o sea que también hay una falla izquierda, perfecto. O sea que ese dolor que pareció anginoso me puede hacer pensar en que tuvo un infarto. Si ese infarto afectó un ventrículo, por ejemplo el izquierdo, ese paciente puede presentar ahora insuficiencia cardíaca, un ventrículo que no tiene suficiente volumen sistólico porque perdió función porque se murió una parte del ventrículo. Eso va a generar aumento del volumen residual y el aumento del volumen residual va a generar aumento de las presiones. Ese aumento de las presiones se traduce hacia la aurícula izquierda, por las venas pulmonares se traduce a los pulmones, aumento de la presión hidrostática, edema, acumulación de líquido en el intersticio, edema pulmonar, aumento de la presión a través de los vasos capilares pulmonares a las arterias pulmonares, aumento de la presión del ventrículo derecho, aurícula derecha, sistema venoso, edemas periféricos. Excelente, Gabriel. Entonces, acá un poco lo que les quiero mostrar es esto. Los signos clínicos están. Después lo que hay que ponerle encima es el pensamiento. Esta es la primera clase de cardio. No pretendo que en este momento hagan un razonamiento demasiado profundo. Lo que les quiero tratar de evidenciar con este tipo de caso es sobre qué fundamentamos la semiología moderna. Es así. Lo que ustedes estaban pensando es así. ¿Y por qué tiene cianosis distal? Si a alguno se le ocurre. ¿Y por un émbolo sistémico? No. Lucas dice por la insuficiencia izquierda. ¿Y por qué la insuficiencia izquierda daría cianosis? ¿Puede generar una hipoxia? ¿Y por qué? Porque disminuye la carga. Claro. Porque no bombea lo suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que cae? El volumen minuto. Natalie, por reducción del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que yo me refería al principio, con que vamos a tener que repasar un poco de fisiología y demás. Tensión arterial media, gasto cardíaco, delivery de oxígeno. Son todos conceptos que están entrelazados. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en los síndromes, y lo que ustedes tienen que aprender en cuarto año son los síndromes, ¿cuál es el conjunto de signos y síntomas del síndrome coronario? ¿Cuál es el conjunto de signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca? Pero como son estudiantes de medicina moderna, tienen que imprimirle a eso la fisiopatología subyacente. No es solo cómo diagnostico el síndrome de insuficiencia cardíaca, sino por qué ocurre. Bueno, esto está en muchos libros, así que lo van a encontrar en cualquiera de los modernos que ustedes leen, en el Argente, en el Cosio, está todo. Así que sin miedo, de acá pueden pasar a la lectura. Esta es la bibliografía que usé para armarles la clasecita esta. Que como les dije es el Cosio, el Baré Califano, bueno, el Bramwell, pero esto es un vicio de cardiólogo, y las bases fisiopatológicas de las enfermedades cardiológicas.